AM 1520, la voz regional para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Le queremos agradecer que nos atienda a Daniela Osbor, que es coordinadora de la subcomisión de vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología e investigadora del CONICET. Daniela, Gustavo Sacañino la saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo andás? Espero todo bien por ahí. Sí, la pregunta tiene que ver, a lo mejor es muy básica, y tiene que ver con la cantidad de vacunas que están llegando a la República Argentina. Podemos hablar de la calidad y la cantidad, las diferentes dudas que se han establecido, porque primero eran 2 dosis con un intervalo de 28 días, después ante la escasez de vacunas se trató de establecer que una sola dosis y la otra a los 3 meses también podría funcionar, y después se pensó que una sola dosis alcanzaba, porque lo que no alcanzaban eran las vacunas que llegaban y que no se sabía cuánto iban a enviar, de qué laboratorio y cuándo iban a llegar, y eso generó un montón de dudas respecto si con una dosis estoy bien, si las vacunas son iguales, cuál tiene más efectividad o eficacia, y todo eso la convocamos para que, si puede, nos esclarezca cuál es realmente la situación, ¿no? Y hacia dónde tenemos que mirar. Sí, todo muy genuino porque con mucha información entrecruzada y por ahí no buena comunicación en algún aspecto, y entonces hace todas estas dudas, ¿no? Sí. Argentina ya recibió 7 millones, casi 300.000 dosis de vacuna. Tenemos 3 vacunas acá en la Argentina, la Sputnik V, la vacuna de Sinopharm y la vacuna de AstraZeneca, que se llama Covishield. Tenemos estas 3. Se han aplicado 5 millones, hoy lo miré a la mañana, casi 600.000 me parece dosis, y bueno, se sigue avanzando para completar todas las que llegaron en toda la población. Se tomó esta estrategia de espaciar, o sea, no hay, en ningún caso no se eliminó la segunda dosis, no, eso no es así, es que sí, las 2 dosis siguen vigente, nada más que con un lapso de 3 meses. Esta decisión se tomó en base a la situación epidemiológica, a la escasez de vacunas, como ocurre en la mayoría de los países, y por evidencia científica. Por una parte, la misma farmacéutica AstraZeneca, por ejemplo, demostró que la eficacia de su vacuna aumentaba cuando el espaciamiento entre la primera y la segunda dosis era de 3 meses comparado con 28 días. Y además esta estrategia ya la aplicó el Reino Unido, en un momento también muy crítico para el Reino Unido, porque tenía 60.000 casos por día y casi 2.000 muertes, y entonces, como estaba esta información, dijo, bueno, es más importante inmunizar a más población, y hoy miramos la epidemiología y pasó de 60.000 casos a alrededor de 3.000, y las muertes de casi 2.000 a menos de 50 muertes por día. Así que muy exitosa esa estrategia, y por eso la Argentina, en una situación del orden, problemática con la epidemiología, escasez de vacuna, y bueno, este antecedente, entonces toma esta decisión. Daniela, primero generó dudas en la vacuna rusa, después confirmó efectividad y eficacia. Se recurrió a vacuna china de Sinopharm, también está Sinovac, que es la que está allí en Chile, una vacuna de Sinovac que necesita 2 dosis, que la primera dosis cubriría un 3% y es necesaria la segunda dosis, y por eso se trasladó a que la otra vacuna de China, Sinopharm, pudiese tener la misma eficacia. Allí hay distintas versiones que establecen que es de un 50% y otros que no generan tanta seguridad respecto a esa eficacia. Concretamente, ¿se sabe cuál es la eficacia de la vacuna china, de las vacunas chinas? Sí, la eficacia, ese término se usa para cuando uno la está evaluando la vacuna en los ensayos clínicos, ¿no? Que es la mayoría de la información que contamos de los ensayos clínicos. Efectividad. Eficacia, sí. Y efectividad es cuando estamos en población real. Ajá. Entonces, eficacia, hay datos de la vacuna de Coronavac, que es de Sinovac, que es más del 50%, que era el requisito que pedía
la Organización Mundial de la Salud, que todas las vacunas que se utilizaran necesitaban ser seguras y que tengan una eficacia de más del 50%. Coronavac lo cumplió y por eso fue autorizada su utilización en la emergencia. Y Sinopharm tiene como eficacia 79,34% contra la enfermedad. Las dos son eficacias contra la enfermedad, y cuando hablamos de enfermedad severa y muerte, esas eficacias aumentan. Lo que salió ahora de la Universidad de Chile no es el término eficacia, sino efectividad. Ajá. Y entonces habla de población real. Y lo que observaron es que en población real, se llama esto, ¿no?, donde no se hace un ensayo clínico, sino que está toda la población con toda su diversidad, con toda su comorbilidad, la que tenga, con todas lo que corresponda a esa población. Y bueno, ellos observaron que después de las 2 dosis y 14 días después de esas 2 dosis estaban por encima del 50% respecto a su prevención contra la enfermedad, y con una dosis lograban un valor muchísimo más bajo, que es del 3% contra la enfermedad. Pero no hablaron ni de casos severos ni muerte, ¿no? Y mirando los datos de Chile, sí, ya comenzaron a ver un aspecto positivo en términos de internación de la población adulta, y también un descenso en la mortalidad. Eso tiene que ver, perdón, Daniela, con el porcentaje de vacunación de la población chilena, que es lo que estaría asegurando lo que se denomina la inmunidad de rebaño. A partir de ahí bajaron todos los casos. Todavía no se alcanzó la inmunidad de rebaño, y recién se está comenzando a ver esto de un descenso en la mortalidad y un descenso de casos graves para la población que tiene un mayor porcentaje de vacunación. Así que la vacuna está cumpliendo este primer objetivo que estamos pidiendo, ¿no?, que las vacunas eviten enfermedad severa sobre todo, y muerte. Entonces, por ahí aclarar esto, ¿no?, que creo que la pregunta va ahí. Las vacunas que están autorizadas han cumplido y están cumpliendo lo que se pidió, que sean seguras y que tengan una eficacia mayor del 50%. Entonces, cualquier vacuna que sea autorizada por el ente regulador, sin dudas, utilicémosla, porque es lo que nos da para lo individual y para la población el comienzo de la mitigación de lo que está haciendo esta pandemia, ¿no?, tan tremenda. Sí, es cierto, Daniela. Fueron casos aislados prácticamente, a lo mejor por la repercusión que tuvieron, es lo que generó alguna duda y alguna consulta. Tiene que ver con el contagio del presidente Alberto Fernández luego de las 2 dosis y el fallecimiento de Mauro Viale a pocas horas de haberse colocado la primera dosis. ¿Qué le podemos decir a la gente al respecto? Sí, en el caso del presidente, lo que hizo la vacuna fue evitar la enfermedad y la enfermedad grave, nada más ni nada menos. El presidente se infectó, o sea, el virus entró, pero no le provocó daño. Él, cuando lo comunicó, dijo, tengo 37,3 de temperatura, que es casi no es fiebre, es una febrícula, y me duele la cabeza. Entonces, bueno, como es presidente y está circulando la COVID-19, lo hisoparon, dio positivo. Todos los partes siguientes marcaron que era casi asintomático. Así que la vacuna trabajó muy bien en evitar enfermedad severa. El virus entró, él se aisló, porque él, como está infectado, puede contagiar. Él tiene el virus, no le provocó daño, pero tiene que evitar que contagie a los demás. Entonces él cumplió el aislamiento, que creo que se terminaba hoy. Sí. En el caso de Mauro Viale, él recibe la vacuna el día jueves y lamentablemente la vacuna no le alcanzó a hacer el efecto positivo. Lo más probable es que Mauro estuviera infectado de antes. No tenía sintomatología,
el día viernes, según comentaron sus compañeros y allegados, empieza a tener como un decaimiento. Sí. Él pensó que era lo propio de la vacuna, y el sábado se sigue sintiendo mal y lo hisopan, da positivo y lo internan. Y va a terapia intensiva. Tuvo una mejora, creo que lo pasaron a terapia intermedia, pero tuvo trombosis, que es lo característico que hace también este virus, ¿no? El SARS-CoV-2, y bueno, y fallece lamentablemente por esta trombosis que afectó al corazón, tuvo paro cardíaco. Daniela, para ir cerrando. Sí, por favor, termine. Eso fue en la vacuna, no alcanzó, ¿no? Ese sería no alcanzó a hacerle efecto, eso quería redondear. Sí, le decía, para agradecerle este contacto, para ir cerrando, la situación que se da por la cantidad de vacunas que se están colocando en la República Argentina, esperando las nuevas dosis que están llegando, este porcentaje vacunatorio que tiene la Argentina, que está demorando más tiempo de lo pensado, es una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta y a corregir. Lamentablemente no podemos hacer mucho más que, o sea, los contratos están firmados, Sí. se han buscado vacunas por todos lados, se sigue tratando de conseguir más vacunas, Pero no llegan. Pero no llegan porque es un cuello de botella para todos, ¿no? La demanda es mucho mayor que la oferta. Argentina está posicionado, aunque uno no lo crea, dentro de los países que más vacunas recibió. El promedio en el mundo de dosis recibidas por habitante es el promedio de 5,5%, y Argentina está más del 9%. Ahora, cuando miramos dos dosis, por la estrategia que seguimos, estamos por debajo de eso. El promedio mundial es 2,2 y Argentina está en 1,6. No estamos mal, nos gustaría estar mejor, obviamente nos gustaría estar ya con la inmunidad de rebaño, pero bueno, estamos afectados por este momento, que es el momento más álgido, donde esto que decíamos recién, donde la demanda es mucho mayor que la oferta. Se están aumentando las capacidades productivas. Producir vacuna no es de un segundo, cuesta mucho producir las vacunas, es un material biológico que es muy controlado, tiene muchos controles de calidad antes de que pase a población, y esto hace que tenga un tiempo en su producción, y bueno, nada, se está aumentando capacidades. Esta sí es la última. Doctora, teniendo en cuenta lo que pasó en Europa y esta segunda ola que llegó acá a la República Argentina, si tenemos que hablar de gravedad, ¿cuánto más grave es esta segunda ola que lo que pasó durante el año 2020? Ya superamos los máximos de la 2020, y con un aumento por ahí muy preocupante de cómo aumentó, ¿no? La forma en que aumentó fue muy brutal. Y la otra cosa que se está viendo es que está afectando a población más joven. Decimos que la pandemia rejuveneció. Ahora está en la población menores de 50, que no les pasa tan suave la enfermedad, sino que los está llevando a internación y a terapia intensiva. Así que preocupante la situación respecto del año anterior. De todas maneras nos encuentra con vacunas, aunque limitadas, pero la tenemos. Esto hay que marcarlo, que no es una cosa que era normal y que la esperábamos ya para este año. La tenemos y hay campaña de vacunación, y también nos encuentra con más conocimiento en términos de prevención. Se sabe que la principal fuente de transmisión del virus es vía aerosol, desde la persona infectada. Ese aerosol son microgotas y queda suspendido en el aire por más tiempo y llega más lejos, y por eso es tan importante el distanciamiento con los convivientes de al menos, con los no convivientes de al menos 2 metros, usar bien el barbijo, por esto que estamos diciendo, que es desde una persona que expele, desde la parte respiratoria, y llega también a la parte respiratoria y en la zona de oral. Entonces tenemos que tapar nariz
y boca. Tenemos que, si tenemos que estar en un lugar cerrado, ese ambiente en lo posible esté ventilado para sacar esa densidad de los aerosoles que pueden estar contagiados, y con ventilación cruzada. Lavarnos frecuentemente las manos, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue de nuestro codo. Estas medidas, que las sabemos, que antes no era tan claro, en marzo del año pasado estamos discutiendo barbijo sí, barbijo no, hoy ya lo sabemos. Entonces, apliquémosla, esperemos, lleguemos bien a las vacunas están llegando, esperemos que lleguen con más cantidad para hacerlo lo antes posible y ganarle al virus, y no que el virus nos gane a nosotros. ¿Y de las nuevas cepas qué podemos decir, Daniela? Y las nuevas cepas, hay estas variantes que son de preocupación, realmente son de preocupación porque son más contagiosas, y si son más contagiosas pueden llegar más fácilmente a personas en donde la enfermedad es grave. Entonces estamos preocupados porque tenemos circulación comunitaria de las variantes de Manaus, de las variantes del Reino Unido, que en parte pueden ser la razón de este aumento tan vertiginoso de casos que estamos teniendo. Así que hay que extremar las medidas preventivas, revisar un poco el barbijo, qué barbijo estamos utilizando, porque los barbijos no son todos de la misma calidad. Los barbijos caseros en general están con una tela más abierta. Es cierto que es mejor barbijo que sin barbijo, pero en lo posible revisar qué barbijo estamos utilizando, si pueden utilizar doble barbijo, en realidad se recomienda que tenga como una triple tela, y uno puede hacer una prueba del barbijo poniendo de estos pulverizadores que por ahí tenemos en el hogar. Uno lo carga con agua, se pone el barbijo a una distancia desde el pulverizador hasta el barbijo de 10 centímetros, y ahí hace una aplicación de este aerosol y pone el barbijo enfrente de un espejo. Si el espejo queda todo mojado, el barbijo es malo. La verdad, muy buen dato, pero muy buen dato. Porque es cierto, esto desde muchos meses se viene hablando, y después aparecieron muchos barbijos que se hacían en la casa y que parecían que eran efectivos, después se empezaron a cuestionar, otros que empezaron a fabricar porque después todo el mundo, también como una salida laboral, comenzaban la fabricación de barbijos. Y como último tema, acá un oyente dice que algunos de que usar barbijo se traga el monóxido o algo así. ¿Esto se cuestiona también? No. No. Los barbijos por la propia respiración. El flujo de aire, podemos respirar. Es cierto que es más engorroso, pero no, podemos respirar sin ningún problema y no nos va a perjudicar nada. Lo que tenemos que evitar es que nos lleguen estas gotículas que pueden venir de una persona infectada, que por ahí se está movilizando y no sabe que tiene la infección, que está asintomática, pero que por ahí habla fuerte o expresa, cuando hablamos y tenemos muchas palabras con muchas P, la generación de aerosoles se incrementa cuando hablamos fuerte también. Entonces, bueno, el barbijo realmente está probado que evita y previene todo eso. Daniela, todo pero muy claro, una nota enriquecedora seguramente para aquellos que tenían algunas dudas, por eso le agradecemos enormemente su tiempo y le deseamos una buena jornada. Muchas gracias por el espacio y por el intercambio, y bueno, a seguir cuidándonos, que el virus no nos gane. Un abrazo. Gracias. Daniela Osbor, que es coordinadora de la subcomisión de vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología e investigadora del CONICET, creo que fue muy clara, ¿no?, respecto a la efectividad de las vacunas, y también algo que parecía menor o que había quedado en el olvido, que era qué clases, qué tipo y de qué manera debe ser el barbijo que uno utiliza. Llegamos a las 4 de la tarde, 53 minutos, estamos en Protagonistas, que lo hacemos los martes, de 4 a 6 de la tarde por KEOPS FM 90.1 para La Plata y la región, y por AM 1520 La Voz Regional para gran parte